Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Mexlica de Anatomía. El día de hoy vamos a hablar acerca de la porción aórtica. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la aorta. La aorta es precisamente una de las arterias principales que va a llegar directamente desde la porción del corazón y se va a extender a lo largo de la columna vertebral hasta llegar a la porción de L1 y L2. ¿Bien? Ahora, la aorta como la conocemos presenta varios segmentos, varias porciones. Como conducto músculo-membranoso, entonces nace de la porción de la base de nuestro ventrículo del lado izquierdo y va a presentar una porción ascendente, una porción transversa y una porción descendente. Ahora, de esta porción descendente vamos a hablar que va a presentar dos porciones a su vez, una porción dividida por el diafragma, muy bien, y va a darnos una porción torácica y una porción abdominal. Listo. Ahora, vamos a ir hablando entonces de cada una de las porciones de la aorta. Muy bien, de cómo es su distribución y cuáles son entonces algunas de las colaterales que va a generar precisamente esta aorta. Bien, ahora vamos a cambiar entonces esto, vamos a cambiar la imagen y vamos a comenzar entonces por el inicio de la aorta. Vamos entonces a poner una imagen que tenga que ver con la porción cardíaca. Ahora, fíjense bien, en determinados libros nosotros vamos a ir notando, sobre todo en el Testud, que hace mucha alusión a cada segmento de la porción aórtica. Ahora, ¿esto por qué? Porque la porción ascendente presenta dos partes. Una porción que se le conoce como la porción intrapericárdica y otra porción que se le conoce como la parte extrapericárdica. La parte intrapericárdica tiene la característica de presentar una porción, un pliegue, de acuerdo, que se llama pliegue preaórtico de Concato. Este pliegue preaórtico tiene la característica de presentar tejido conectivo, tejido también, tejido graso, vamos a decirlo así, tejido adiposo, que va a mantener unidas a las dos porciones entre la arteria pulmonar y la misma aorta. Dicho sea de paso, la porción que le corresponde a las primeras colaterales de la aorta a ese nivel, pues van a ser propiamente mis arterias, ¿ok? Coronarias, sobre todo la arteria coronaria del lado derecho, ¿ok? El lado izquierdo va a prevalecer, obviamente, hacia el lado izquierdo, pero por detrás de la porción de la arteria pulmonar. Esa es una característica fundamental. De tal modo que nosotros vamos a ver que la porción aórtica, ¿okay?, en su porción intrapericárdica, lo que va a tener es un ensanchamiento, ¿muy bien? Y ese pequeño ensanchamiento son las porciones que le corresponden a los senos de Valsalva, que se van a encontrar en la porción interna. Ahora, la porción extrapericárdica tiene la característica de ir de forma ascendente, va hacia el lado izquierdo y ligeramente hacia la parte posterior. Tiene la cualidad de presentar un ensanchamiento, ¿ok? Ese ensanchamiento, ya cuando nosotros somos viejitos, literalmente se puede palpar a nivel de la porción de nuestra quilla esternal, ¿muy bien? Conforme va avanzando el tiempo, esto se va ensanchando, ¿bien? A esta región en especial se le conoce como seno aórtico. Ahora, después vamos a encontrar la porción transversa. La porción transversa tiene la característica de presentar vasos que van de manera ascendente y vasos que vienen de forma descendente. Aquí existen variaciones anatómicas porque lo más importante son las porciones ascendentes, que esas son las más comunes. Dentro de ellas, las porciones ascendentes son el tronco arterial brachiocefálico, que posteriormente va a subdividirse en nuestra arteria carótida, sale común del lado derecho, y nuestra arteria subclavia del lado derecho. Bien, ahora, después vamos a continuar con la arteria carótida, ok, primitiva o común, sale del lado izquierdo, y después nuestra arteria subclavia del lado izquierdo. Ya está. Ahora, conforme va avanzando, entonces la aorta, en su porción transversa, tiene la cualidad de presentar varias relaciones. Entre ellas va a presentar una relación muy intrínseca con la porción de nuestra tráquea. Y de hecho deja una pequeña impresión. Miren, estos son los cartílagos de la porción traqueal. ¿Okay? Va a pasar por encima de la porción del pedículo pulmonar, ¿sale?
y va a pasar precisamente por encima de la porción del pedúnculo cardíaco. Ahora, aquí en la región del pedúnculo pulmonar vamos a localizar a nuestro bronquio, ¿okay?, del lado izquierdo, a nuestra arteria pulmonar del lado izquierdo, y por encima de estas porciones vamos a localizar a nuestra aorta. Bien, ahora, justo en esta región, aquí se va a hacer una pequeña depresión entre la porción de la pleura, ¿ok?, de la porción de la pleura visceral, que va a adosarse firmemente hacia la porción, ¿sale?, supraaórtica. Esa pequeña fosita que se va a generar aquí se le conoce como fosita supramediastínica de Poirier. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerlo aquí para que no... ¿Me bien? Esta fosita supramediastínica no es otra cosa más que la misma porción de la pleura que se va a ir adosando hacia la porción aórtica, ya que la parte aórtica va a estar en intrínseca relación con la porción pulmonar. Bien, ahora, luego vamos a encontrar hacia la parte inferior una conexión, un ligamento, ¿de acuerdo?, que se llama ligamento arterioso. Ese ligamento arterioso es el punto de conexión entre la porción de la arteria pulmonar y nuestra aorta cuando somos fetitos, ¿muy bien? En todo caso, eso se le conoce como conducto arterioso, y en este caso, ya cuando somos adultos, se le conoce como el ligamento arterioso. Es una característica fundamental. Ahora, hacia la parte posterior, nosotros encontraremos la relación con nuestra tráquea, dejando una impresión que se llama impresión traqueal. Hacia la parte anterior, tenemos la característica de presentar una relación con la porción de algo que se le conoce como el pectus. ¿Muy bien? ¿Qué es el pectus? Pues simplemente es el pecho del esternón o la porción del esternón. ¿Muy bien? Ahora, da la casualidad que entre la porción de la segunda, ¿sale?, la segunda costilla y la tercera, la segunda costilla no olviden que va hacia la porción del ángulo de Lewis o el ángulo esternal, ¿muy bien? Es donde nosotros vamos a hacer el recorrido propio de la porción del callado aórtico. Entonces, precisamente una de las relaciones en la parte anterior es la porción de nuestro manubrio del esternón. Bien, hacia la porción lateral vamos a localizar también nuestra porción de nuestros nervios vagos, ¿de acuerdo? Una relación muy intrínseca es la porción de un nervio que literalmente pasa por debajo de la porción aórtica y la porción bronquial. Ese nervio se le conoce como nervio laringeo recurrente, ¿muy bien? Ahora, también encontraremos la relación con el nervio vago del lado izquierdo, muy bien, hacia la parte posterior. Y también vamos a localizar una ligera, ¿sale?, representación aquí con este nervio que es la porción del nervio frénico. Bien, es una pequeña relación que presenta la porción aórtica. Ahora, justo hacia la parte posterior, una vez que hemos brincado, ¿okay?, hacia la porción traqueal, ¿sale?, y también hacia la porción bronquial, por debajo de la porción bronquial y entre la porción traqueal se va a formar una estructura, muy bien, conocida como celda de Baretti. ¿Para qué es esta celda? Bueno, si yo nada más tratara de esquematizar un poquito más mi porción traqueal, aquí vendría nuestro bronquio, ¿okay?, del lado derecho, y aquí tendríamos a nuestro bronquio del lado izquierdo, ¿okay?, esquematizándolo aquí muy feamente, dijéramos. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que justo en esta porción nosotros vamos a localizar ahora unos ganglios linfáticos, ¿muy bien?, que van a ser peribronquiales, van a estar alrededor del bronquio. Y lo importante es que justamente en la porción inferior vamos a encontrar una pequeña membrana que va a cubrir a toda esta región, ¿muy bien? Ahora, esa pequeña membrana se proyecta hacia la parte posterior para separar a la porción traqueal de nuestra porción aórtica, ¿bien? Ahora, esta misma va a recubrir a los ganglios linfáticos que se encuentran en la porción peribronquial, formando una celda que se llama, ¿sale?, la famosa, ¿sale?, aorto tráqueo bronquial, la celda aorto tráqueo bronquial. Bien, esto solamente es para esquematizar esta parte. Ahora, ya que tenemos entonces bien definidas esas porciones de la aorta, fíjense bien, hacia la parte posterior,
¿qué vamos a localizar? Bueno, vamos a localizar que la porción transversa va a culminar en el cuerpo de la cuarta vértebra torácica, que es precisamente donde hace el cambio. Ahora, a partir de la cuarta vértebra torácica, existe una pequeña relación, una leve relación entre la porción de nuestra aorta con la porción esofágica. ¿Sale? Una vez que se van adheridas a esas porciones, suele colocarse una porción muscular, una proyección de fibras musculares, conocido, ¿sale? Como el músculo de Gillette, así como la prestobarba. El músculo, ¿sale? Se llama aortoesofágico de Gillette, ¿sale? ¿Qué es esto? Bueno, simplemente es la porción aórtica a nivel de la porción de T4, una vez que alcanza a dar la vuelta por encima de nuestro bronquio del lado izquierdo, entonces unas pequeñas porciones de fibras musculares de la región esofágica alcanzan a tocar a la porción aórtica, formando ese pequeño músculo. La verdad es muy inconstante y es prácticamente casi nadie lo menciona. Lo que sí hay que resaltar es que lógicamente la porción aórtica hace un acodamiento, hace un pequeño giro, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque en ese pequeño giro, fíjense bien, recuerdan que dijimos que aquí se hacía un ensanchamiento que se llamaba seno aórtico. Bueno, de ese ensanchamiento, cuando nosotros tenemos un giro que tiene un radio muy corto, ¿a qué voy? Esto representa el giro que hace la aorta. Esto que voy a colocar simplemente aquí, de forma esquemática, es precisamente mi aorta, dando la vuelta. Ahora, Châtel, que fue uno de los anatomistas que también ayudó a describir esta región, hizo la siguiente aseveración. Cada vez que yo encuentre una curva, ¿sale? O que haga un acodamiento o un giro que tiene un radio muy corto, entonces esto hace que disminuya el calibre del vaso. Muy bien, entonces se hace un pequeño estrechamiento en esta región. Y eso es importante porque eso se le llama ley de Châtel. ¿Ok? Entonces, la ley de Châtel dice que cuando se hace un giro, ¿sale? O cuando un vaso gira en un radio muy corto, entonces este se estrecha. Por lo tanto, reduce el calibre de la porción aórtica a nivel de ¿dónde? Del acodamiento que se genera en la porción de nuestra aorta, cuando hace el giro del callado aórtico. Ahora, cuando vamos descendiendo, entonces va a presentar diferentes porciones. Esto ya es referente a nuestra aorta torácica. La aorta torácica, entonces, por la relación del lado, en este caso derecho, vamos a localizar propiamente a la columna vertebral a partir de la porción de T4. Vamos a encontrar una relación, aquí de hecho está, con la vena ácigos. Muy bien. Una pequeña relación con una vena muy pequeña que es la ácigos menor. Muy bien. Y también vamos a localizar la relación con el conducto torácico que pasa por detrás de la aorta. Vamos a encontrar una relación muy intrínseca también con la cadena ganglionar simpática que viene hacia los lados de la columna vertebral. Y vamos a localizar también una relación con el esófago, ¿ok? Una vez que va cruzando por toda esta porción. Bien, ahora, entonces, justamente hacia la parte posterior, lo que hace nuestra aorta es continuar con la misma curvatura que presenta en la porción torácica nuestra columna vertebral. Entonces forma una concavidad. Ligeramente aquí se forma un segmento oblicuo, un segmento que va hacia el lado izquierdo y un segmento que va hacia la línea media. Ahora, ¿cuál es la característica de esto? Bueno, es que justo por debajo de la porción del callado aórtico, después de haber cruzado a la porción bronquial, van a nacer unas arterias que se llaman arterias bronquiales, que son las primeras colaterales que encontramos en esta región. ¿Sale? Ahora, las siguientes colaterales que vamos a localizar van a ser arterias mediastínicas que son variables, van por la parte anterior de la aorta y son muy variables en número, ¿de acuerdo? Van a terminar en la porción del mediastino posterior, lógicamente en la región pleural. Y después vamos a localizar a partir de la porción de nuestra cuarta vértebra, ¿sale? Torácica, estas arterias que van entre las costillas, que son las arterias intercostales. ¿Muy bien? Esto es lo que varía. Ahora, después, cuando desciendo
hacia la porción aórtica, sale hacia la porción más bien diafragmática, tengo una arteria, ¿de acuerdo? Que se le conoce como músculo diafragmática. Esa arteria músculo diafragmática va a recorrer hacia la porción entre el diafragma y la última, ¿sale? La última costilla, ¿va? Ahora, esta arteria también tiene la característica de dar la irrigación hacia la porción de nuestro diafragma. Y encontramos nuestras arterias, ¿sale? Que se llaman las frénicas superiores, que son todas las colaterales que encontramos en nuestra arteria aorta. Ahora, ¿qué me hizo falta? Bueno, me hacen falta unas arterias que van hacia la porción del esófago, que se llaman arterias esofágicas medias, que nacen de las porciones laterales y posteriores de la aorta con relación hacia la porción esofágica. Esas son todas las colaterales que da la porción de mi arteria aorta. Ahora bien, fíjense, ven el tronco arterial brachiocefálico, entonces cuando da sus colaterales, esto es a nivel de la articulación esternoclavicular, ¿no bien? Ahora, de esta arteria, de hecho nosotros siempre hablamos de ella cuando vemos la porción de la arteria subclavia y de la arteria carótida, que eso son en otros videos correspondientes. Muy bien, ahora, luego en la porción del lado izquierdo encontramos a la arteria carótida común, sale en su porción o segmento torácico, ¿ok? Del lado izquierdo. Lo mismo sucede con la subclavia del lado izquierdo. Presenta un segmento que se llama segmento torácico. Repito, estas tres arterias, bueno, estas 5 arterias para ser preciso, de ellas hay videos independientes, los vamos a subir con el tiempo. Ya hay un video de la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí nada más quiero que ustedes revisen es lo siguiente. Las porciones de las arterias intercostales, muy bien, van a cruzar entre los músculos intercostales, lógicamente, pero van a dar una porción hacia la región posterior. Entonces van a dar ramos musculares, ramos viscerales. Los ramos musculares son los que van a llegar hacia la porción vertebral y otros que van a llegar hacia la parte posterior ya de la espalda, ¿ok? Hacia el dorso. Las porciones que van a llegar hacia nuestras vísceras propiamente es porque van a llegar a alcanzar a irrigar a la porción pleural, a la pleura parietal. Muy bien, que es una característica fundamental de esta región. Bien, entonces, como verán, aorta tiene muchas relaciones, sí tiene muchas relaciones, pero literalmente la aorta torácica no es tan complicada. ¿Sale pues? Bueno, en otros videos lo que vamos a hacer es ir segmentando parte por parte para ir explicando cómo es que va la porción aórtica. Bien, entonces, con esto vamos a dar por terminado este primer video, ¿ok? De cómo es la distribución de la porción aórtica y ya veremos entonces paso por paso cómo se distribuye cada parte. Muy bien, espero que entonces este video les sea de utilidad. Ya saben que pueden compartir, no olviden enviar sus comentarios y no olviden activar las campanitas para nuevas notificaciones. Muy bien, así que nos vemos en la próxima.